Eh, entonces, la idea de esta clase auxiliar, o más que nada los ejercicios que puse, están enfocados en ejercitar cosas que no hemos visto hace un tiempo, son hace unas semanas, y que en general son las cosas más difíciles que pueden encontrar en el control en sí, que vendría a ser como integrar, o también usar como ley de Gauss, pero con superposición, por ejemplo, en el caso de calcular dipolos, como lo que es la pregunta 2 o lo que usaron ustedes en su ejercicio de ley de Gauss, que era como sacarle un pedacito de algunas distribuciones, etcétera. Así que en eso más que nada se enfoca la clase de hoy. Lo más seguro es que no vamos a alcanzar a hacer los tres ejercicios, pero los tres van a tener pauta. Y los tres ejercicios los saqué de evaluaciones del profesor de semestres anteriores, más que nada para tener una idea de la dificultad que deberíamos esperar. Antes de empezar, ¿tienen alguna duda? Entonces, vamos a partir directamente de la pregunta 1. Vamos a ver el eléctrico y el potencial eléctrico usando la definición integral. Entonces, en la primera pregunta tenemos un cono macizo que está cargado con alguna densidad de carga uniforme. El cono está en que tiene una h de c y su base es tiene un radio R. Y lo que queremos entonces es el campo eléctrico en el vértice del cono. ¿Sí? Bueno. Eh, entonces, como la distribución de carga, tenemos la densidad en sí y además no hay ninguna de las simetrías apreciables para el curso desde el punto de vista de que no podemos usar ley de Gauss. Entonces vamos a usar la definición integral para el campo eléctrico, que en ese caso lo que tendríamos que hacer es tomar en cuenta que el campo eléctrico va a ser igual a 1 0 por la integral de el campo eléctrico menos algún punto arbitrario de la distribución de carga. Todo esto dividido en el módulo de esa recta de vectores cubo, y todo esto integrado en todas las partículas que están con carga en esa distribución. Donde de nuevo, R corresponde al punto donde queremos calcular el campo eléctrico. Por lo tanto, corresponde o está definido con variables que no vamos a usar para la integral. R' corresponde a un punto arbitrario de la distribución de carga y corresponde más que nada al punto en donde está esta carga infinitesimal. Por lo tanto, las componentes de R' tienen que depender de las coordenadas que después vamos a usar para integrar con el diferencial de Q. Entonces, como estas cantidades además son vectores, lo primero que tenemos que hacer para poder empezar a calcular un campo eléctrico es definir un sistema de referencia, es decir, un origen y un sistema de ejes cartesianos, de tal manera que podamos definir un punto desde donde medimos distancias y las distintas direcciones que vamos a plantear en el espacio. Tomando en cuenta que este es el punto en queremos vamos a usar coordenadas, vamos a poner nuestros ejes cartesianos de forma tal que z, x e y van a estar en el plano de la base en este caso, y da lo mismo la orientación que tengan porque de todas formas vamos a usar coordenadas cilíndricas para integrar en sí, en esa parte. La parte importante más que nada es que vamos a tomar un origen en la base del cono, justo en el centro de la base, y vamos a tomar el eje z-tongo paralelo al eje de simetría en sí. Tomando en cuenta eso, el punto en donde podemos calcular el campo eléctrico corresponde a este punto de acá, que está a una distancia h mayúscula del origen y que está justo en z-tongo. Por lo tanto, este vector va a ser mayúscula en z-tongo. Luego, como queremos que R' nos dé cuenta de la posición de cualquier punto de este cono en sí, sabemos que cualquier partícula de este cono la podemos encontrar a partir de ese origen a alguna distancia radial que vamos a definir como R, en R tongo, donde ese R tongo es el vector unitario radial de coordenadas cilíndricas, más alguna altura desde la base en la que vamos a tomar en cuenta esa partícula arbitraria, es decir, un Z en Z tongo. Entonces, las variables con respecto a las cuales vamos a estar integrando, tomando en cuenta que esto es una distribución en tres dimensiones, va a corresponder a la distancia radial, la altura que vamos a estar tomando en cuenta, y además, de forma implícita, también esto depende del ángulo azimutal, en el vector R tongo, porque tenemos que estar siguiendo todas las partículas que están en cualquier dirección azimutal en el cono en sí. Y esas son las coordenadas, por lo tanto, y las variables que vamos a usar para integrar acá. Por otro lado, como estamos usando coordenadas cilíndricas,
para definir el vector R', el diferencial de Q tiene que quedar escrito en base a un diferencial de volumen, porque en este caso tenemos densidad volumétrica, entonces esto es ρ sub 0 por un diferencial de volumen, y ese diferencial de volumen va a corresponder al diferencial de volumen en coordenadas cilíndricas, porque esas son las coordenadas que estamos usando para definir el vector R'. Entonces, esto va a ser R por dφ por dr y por dz, donde phi de nuevo es el ángulo azimutal asociado a estas coordenadas. ¿Hasta acá hay alguna duda de lo que hemos planteado? Perfecto. Entonces, tomando en cuenta que ya tenemos estos dos vectores, la raíz entre los dos la podemos definir como R menos R' nos va a quedar como H menos Z, y esto en Z tongo, menos R en R tongo. Donde en este caso factorizarlas, o más que nada tomar en cuenta las dos componentes que estaban en Z tongo, para la respuesta en sí, y esto es la parte clave. Ahora, como Z tongo y R tongo son vectores unitarios de una misma base ortonormal, eso significa que el módulo de este recta, que corresponde al módulo de este vector de acá, es simplemente la raíz cuadrada de la suma de las componentes, de la suma del cuadrado de las componentes. Es decir, esto es h menos z al cuadrado más r al cuadrado, y todo eso en raíz cuadrada o elevado a la 1/2. De tal forma entonces que este módulo del cubo va a ser esto directamente de la raíz elevado a 3/2. Con eso ya somos capaces de armar la integral de acá y después simplemente preocuparnos de cómo integrar lo que nos quiere. Entonces ya vimos básicamente toda la física que tiene que ver en plantear la integral en sí. Hasta acá, ¿hay alguna duda con lo que hemos planteado? Perfecto. Entonces, reemplazando el campo eléctrico, que en este caso, como R solamente depende de H, va a estar como evaluado en el punto H, y de aquí en adelante voy a dejar de anotarlo porque vamos a asumir que el vector, el campo eléctrico en el punto P, básicamente, va a ser igual a 1 dividido en 4pi, epsilon 0, por una integral triple. Vamos a poner los límites un tiro, tenemos que discutir eso todavía. T. Vamos a tener entonces H menos Z en Z tongo menos R en R tongo. Todo esto dividido en H menos Z al cuadrado más R al cuadrado, y todo eso a la 3/2. Todo esto entonces por ρ sub 0 por R phi R de Z. Y entonces lo que nos falta ahora es poner los límites de integración. Entonces, para el ángulo azimutal, como vamos a estar siguiendo todo el cono, vamos a tomar en cuenta todos los ángulos posibles. Entonces, esa integral va a ir de 0 a 2pi. Para la coordenada radial y para la coordenada asociada a la altura con respecto a la base, no son triviales los límites en sí, porque vamos a tomar en cuenta de que, dada la geometría del cono, los límites de una de estas variables tienen que depender de la otra, ¿ya? Lo pueden ver físicamente porque para distintas alturas vamos a estar considerando distintos discos, y entonces vamos a estar considerando distintos radios máximos en la coordenada radial, para distintas alturas. Eso lo podemos ver fácilmente si hacemos un dibujo, y para eso en realidad mejor me voy a apoyar en la pizarra de plumones, que nada para usar color. Entonces, si tenemos el cono, vamos a tomar en cuenta que al ir integrando, vamos a considerar algún punto a cierta altura y a cierta distancia radial. La altura máxima, bueno, y esto de acá entonces va a ser una distancia z con respecto a la base, que va a ser la altura del punto que estamos usando en esa parte del integral, y esto va a estar a cierta distancia r. Entonces, de nuevo, para distintas alturas vamos a tener distintos radios, también pueden verlo al revés,
si nos ponemos en distintos radios, vamos a tener distintos límites para la altura, porque vamos a llegar hasta distintos puntos de esta generatriz. En este caso es mucho más conveniente verlo como de que el límite superior de la coordenada radial depende de la altura, más que nada para cómo quedan las integrales. Entonces, por otro lado, esta altura es h, esta distancia es r. Y si nos damos cuenta, o si entendemos bien cómo funcionan los ángulos, cómo funcionan los triángulos, este triángulo de acá es semejante al triángulo grande que está asociado a las distancias que escribí en verde. Si ambos son semejantes, entonces yo puedo encontrar este lado de acá, que esta distancia corresponde al límite superior de la distancia radial para esta altura, con una regla de 3. Para eso podemos entender entonces que esta distancia de aquí es h mayúscula menos z, y esta distancia de acá, que corresponde al otro lado con el cual voy a hacer la relación de semejanza, corresponde a el radio máximo, le voy a poner r sub m, para cierta altura. Entonces, tomando en cuenta eso, si consideramos que la coordenada de la altura está entre los límites establecidos geométricamente, es decir, entre 0 y h, para cada valor de la distancia radial, más que nada, esto va a ir entre 0 y esta radio máxima. Entonces, primero vamos a tener que integrar con respecto a la coordenada radial para que salga esta dependencia en forma z de manera explícita la integral, y luego integrar con respecto a z. Ahora, para encontrar este radio máximo, hacemos una regla de 3. R sub m dividido en r tiene que ser igual a h menos z dividido en h. Y de esa manera, entonces, lo que tenemos es que el límite superior para la coordenada radial, para cada una de las alturas que estemos considerando, va a ser igual a r partido en h mayúscula por h menos z. ¿Ya? Entonces, integramos primero con respecto al radio, entre 0 y r sub m para cada altura z, y después lo que nos resulte lo integramos para todas las alturas posibles. Con eso vamos a estar sumando el aporte de cada uno de estos discos en el cono, y con eso vamos a obtener el resultado que estamos buscando. Esto es lo que nos interesa ahora entonces, que es lo que vamos a reemplazar en el límite superior de la integral. ¿Hay alguna duda con respecto a esto? ¿Logran ver bien cómo geométricamente la relación que estamos haciendo acá? Ya. Voy a dejarlo ahí unos segundos más para que lo anoten. Voy a volver a la pizarra de pizza. Entonces, tenemos r sub m de z igual a r partido en h mayúscula por h menos z. Vamos a tener que esta integral va entre 0 y r sub m para la distancia radial, y entre 0 y h mayúscula para la altura z. Perfecto. Ahora separamos, por ejemplo, esta integral en esta recta de aquí, y así podemos integrar con respecto a la. Entonces, este campo eléctrico va a ser igual a 1 dividido. Voy a factorizar por el ρ sub 0 también. Ρ sub 0, partido en 4pi, epsilon 0. Y vamos a tener dos integrales entonces. Integral entre 0 y h mayúscula, integral entre 0 y r sub m, integral entre 0 y 2pi, de h menos z. El z tongo, que corresponde a un vector unitario de la base cartesiana, puede salir al tiro de la integral, así que lo voy a escribir acá afuera. ¿Ya? Y entonces esto va a quedar por r, por pi, r, z, y todo esto dividido entonces en h menos z al cuadrado, r al cuadrado, a la 3 medios. Y luego vamos a tener
integral entre 0 y h mayúscula, integral entre 0 y r sub m, integral entre 0 y 2pi, r en r tongo. Con este r nos va a quedar un r cuadrado. Y después nos queda entonces de phi, perdón, de r de z, y todo esto dividido en el mismo denominador. Ojo, en este caso, el vector unitario de retongo no lo saqué del integral porque este vector unitario depende de forma implícita del ángulo azimutal phi. Recuerden que por definición de coordenadas cilíndricas, este vector unitario de acá lo representamos como coseno de phi en x tongo más seno de phi en y tongo. Es decir, esta integral de nuevo la podríamos separar en dos integrales y podríamos extraer estos vectores unitarios. Como vamos a estar integrando entre 0 y 2pi, y este retorno en realidad es proporcional a un coseno y un seno en cada una de sus componentes, la integral del coseno y el seno en este periodo completo, la integral va a ser 0. ¿Ya? Y como nada más depende de phi, entonces podemos decir de forma segura que esta integral completa se va a 0 al integrar en el ángulo. Otra forma de verlo es físicamente. Podemos entender por la simetría del problema que el campo eléctrico en este punto tiene que estar apuntando en Z-tongo, por simetría, más que nada. Tenemos partículas simétricas que van a cancelar esa componente del campo eléctrico y se lo va a quedar apuntando hacia arriba. Por lo tanto, cualquier componente del campo que no esté en Z-tongo debería anularse. Y por lo tanto, cualquier integral que no esté en Z-tongo también debería anularse. En el control ustedes pueden argumentar eso físicamente o matemáticamente. Cualquiera de las dos va a estar correcta. Ya. Y por lo tanto, si aquí integramos en phi, como nada depende de phi, realmente nos va a salir un factor 2pi. Y luego podemos separar la integral, integrando, perdón, en las cosas que dependen de r, para poder integrar con respecto a r primero. Así nos va a salir esto que depende de z, y después integramos con respecto a z. Ahora lo que tenemos entonces, si integramos en phi, y cancelamos el factor 2pi que aparece, con un 2pi de acá abajo, es que este campo eléctrico va a ser rho sub 0 partido en 2 epsilon 0 por la integral entre 0 y h mayúscula, integral entre 0 y r sub m, que depende de z, d. Y en este caso entonces dije que voy a separar las cosas que dependen de z, en este caso h menos z. Ah, perdón, entonces en este caso estoy anotando mal esta parte, porque quería separar las integrales. Eh, Aquí que estamos con h, ahora pongo lo que depende de z, y ahora sí, en un corchete pongo la integral entre 0 y r sub m, todo lo que nos queda ahí va a ser r de r, el denominador también depende de r, así que no lo puedo sacar. Eh, y todo esto entonces después va a estar integrándose con respecto a z. ¿Ya? La idea está en entender que cuando integremos lo que está en el corchete nos va a quedar una función de z porque el límite superior depende de z, según la relación que tenemos allá. Y entonces, con esto obtenemos el resto de la función que estamos integrando con respecto a z, al juntarlo con h menos z, que si podemos encontrar el campo eléctrico. Ah, me faltó el 0,2, que es un 20. Entonces ahora vamos a empezar a integrar. Hasta acá, ¿hay alguna duda con lo que hemos planteado? Eh, ¿Cómo, de esta forma? Sí. Es lo más conveniente porque estos son los únicos vectores que pueden salir. Entonces, por ejemplo, si no fuese entre 0 y 2pi la integral, para poder realizar esa integral de forma completa tendrías que separar el retorno sí o sí. Eso, estos vectores, que son los vectores de las coordenadas coordenadas cilíndricas menos el z tongo, y las coordenadas esféricas jamás pueden salir directamente de la integral. Al menos no cuando estamos integrando respecto a la agua. Eh,
Eh, entonces, nos vamos a preocupar de esa integral de ahí. Entonces, la vamos a poner. Entonces, y uno, que corresponde a esa integral que teníamos cerrada en corchete, se puede resolver usando el cambio de variable siguiente. Cuando tenemos este tipo de integrales, donde tenemos algún factor al cuadrado más la variable que estamos tomando en cuenta al cuadrado, a alguna potencia que sea un factor, perdón, que sea un múltiplo de un medio, en este caso 3 medios, y arriba tengamos una potencia de la variable con respecto a la cual estamos integrando con exponente impar, entonces el cambio de variable que vamos a usar es directamente lo que está dentro de la raíz o de la potencia de dicha raíz. Es decir, vamos a decir que u es directamente r cuadrado más h menos z al cuadrado. En los casos en donde arriba tengamos una potencia par, tendríamos que hacer algún cambio trigonométrico hiperbólico para poder abortar la integral. Entonces, ¿por qué no sirve para los casos impares? Porque si ahora estamos inspeccionando, por ejemplo, para el diferencial, este de u, tomando en cuenta que esto es una constante para esta integral de acá, va a ser un 2r por dr. Y entonces esto nos da una opción directa de reemplazar, sea cual sea la potencia que estamos tomando en cuenta, con el diferencial en conjunto, por un diferencial que ya es de la nueva variable en sí. Entonces, directamente todo el numerador lo podemos reemplazar por el diferencial de la nueva variable, dividido en 2, y todo lo del denominador lo podemos reemplazar directamente por algo que es la nueva variable en sí. Entonces nos queda directamente una integral para poder resolver de forma cómoda. Entonces, con este cambio de variable, lo que vamos a tener en esta integral es la integral, en el caso en que r es igual a 0, el límite inferior es h menos z al cuadrado, y en el caso en que r es r sub m, el límite superior nos va a quedar como r sub m cuadrado más h menos z al cuadrado. Entonces la integral nos va a quedar como el r por dr lo podemos transformar en medio por du, y en el denominador entonces lo que vamos a tener es u a la 3 medios. U a la 3 medios también lo podemos escribir como u a la menos 3 medios. Entonces esto de acá lo podemos transformar un problema en u a la menos 3 medios por du. Esta integral es directa en realidad. Esto nos va a quedar el factor que teníamos afuera. Pero la integral es de este estilo. La integral es la variable elevada al exponente más 1, es decir, esto nos queda como u a la menos 1 medio, y todo esto dividido en el exponente más 1. Es decir, todo esto dividido en menos 1 medio. Y esto evaluado en los límites de integral en sí. Z al cuadrado, r sub l cuadrado, más h menos z al cuadrado. Este factor 1 medio se cancela con este de acá. Este signo negativo lo que va a hacer es que demos vuelta a lo que esté dentro de la perdón, lo que está dentro de la definición en sí. Entonces primero definimos evaluamos en este y después restamos este, que son virtud de este signo negativo, y entonces la integral I1 nos va a quedar como, entonces dijimos que era esto, que u a la menos 1 medio, ahora lo escribimos como 1 dividido en la raíz cuadrada, o sea, que estamos evaluando, es decir, menos z al cuadrado, y luego entonces le restamos 1 dividido en la raíz cuadrada de r sub m, es la expresión que tenemos ahí arriba, entonces r sub m al cuadrado es lo mismo que r mayúscula al cuadrado, para escribir h mayúscula al cuadrado, por h mayúscula menos z al cuadrado, y esto más h mayúscula menos z al cuadrado. Si se dan cuenta, acá podemos factorizar por h menos z cuadrado, y después entonces podemos factorizar toda la expresión completa. Esto nos va a quedar como, en ese caso el primer factor quedaría como
1, el segundo factor nos quedaría un 1 partido en la raíz cuadrada de r cuadrado partido en h cuadrado más 1, y todo esto nos quedaría entonces multiplicado por 1 partido en la raíz cuadrada de h menos z al cuadrado. Hasta acá, ¿hay alguna duda con respecto a la integral en sí? Si se hubiese el cambio de variable cuando el de arriba está elevado a un exponente impar Se hace este cambio de variable. y el de abajo existe una condición también en el exponente. Ah, que el exponente tiene que ser como... En realidad no hay mucha restricción en el denominador, más que nada. Pero el exponente siempre es como algún múltiplo de un medio. Suponte, al menos en este curso. Como siempre queda como a los medios, a los tres medios. O sea, siempre va a pasar ahí. Claro, pero es como por si encuentran sistemas integrales en este curso en sí. Entonces, si tengo arriba un R en cubo ahora mismo, cubo es lo que está de abajo. Claro, porque después, por ejemplo, tú puedes despejar de acá r cuadrado como u menos esto de acá que es una constante, y después ese r cuadrado lo multiplicas por du, y ahí tienes como r al cubo, por ejemplo. Si quieres r a la quinta, multiplicas de nuevo por el factor que te queda al pasar restando esto sigue. Eso sí se entiende. O sea, lo que voy a hacer yo es fijarme que sea impar no hay. Claro, es que sí, pero es que, por ejemplo, arriba si tienes que reemplazar r al cubo por dr en vez de r por dr, Allá. ahí en ese caso este r cuadrado lo despejas desde aquí, así que está restando, y si quieres multiplicar esto por r cuadrado, lo mismo que multiplicar por u menos esto de acá. Entonces ahí puedes ir elevando las potencias en dos. ¿Hay alguna otra duda? Sí. En el OX2, los Drox nos dijo que cuando nos apareció esta así, nos hizo como, nos dio los resultados, nos dijo, bueno, ahora pueden llegar y usarlos. ¿Es necesario igual hacer como todo el desarrollo del cambio variable? No, no es necesario, porque de hecho, si se dan cuenta de que tienen como este tipo de integrales, que es solamente como de un exponente, tomando en cuenta que hay un factor extra, más que una constante versus integral, está bien, como intentar el resultado en ese sentido es como tomar una integral conocida. El cambio de variable es más que nada para que entiendan cómo hacerlo si es que no se acuerdan del integral. ¿Hay alguna otra duda hasta acá? Ya. Hasta este punto no he cancelado el cuadrado con la raíz cuadrada en sí, porque desde el punto de vista más formal posible, esto de acá lo tendríamos que reemplazar por 1 dividido en el valor absoluto de h menos z. Ya, cuando tenemos la raíz cuadrada de un número elevado al cuadrado, eso por definición es el valor absoluto de lo que esté adentro de la raíz elevado al cuadrado. Y en este caso es importante, porque recuerden que z es una variable de integración. Entonces, si por ejemplo tenemos puntos o casos en donde este z es menor que esto, tenemos que sacar simplemente el valor absoluto, pero podemos llegar a tener también lugares en donde estamos integrando un z que sea mayor a esto. Y en ese caso tendríamos que considerar este valor absoluto, tenemos que considerar sacar este valor absoluto, el factor dado vuelta. Entonces, en el caso más general posible, lo mejor es que dejen estas expresiones así hasta que puedan detenerse a pensar qué tipo de límites están tomando en consideración y cómo se relacionan con la otra constante que estamos usando en el valor absoluto. En este caso, bueno, y aquí podemos volver al dibujo que teníamos hace un rato. Eh, como estamos integrando, bueno, como estamos tomando en cuenta que h mayúscula es la punta del cono, todos los z que estamos tomando en cuenta al recorrer el cono en sí van a ser menores a este h. Y por lo tanto eso nos permite entender, o nos permite usar, que el valor absoluto de h menos z en todos los puntos en los cuales estemos integrando, es decir, en todos los puntos que estemos considerando para esa altura z que está acá, lo podemos tomar en cuenta como h menos z directamente. ¿Ya? Ese z siempre va a ser menor a h, es lo que tenemos anotado acá. Entonces, después de esa discusión, que es importante, porque pueden aparecer casos en donde tengan que dar vuelta el valor absoluto. Entonces llegamos finalmente a la conclusión de que I1 es todo esto, pero con esto h menos z en vez de la raíz del cuadrado en sí. Y por lo tanto, el campo eléctrico lo podemos representar como 0, z tongo, esto dividido en 2, con 0. Nos va a quedar entonces la integral entre 0 y h mayúscula. Todo este factor de acá va a quedar una constancia, así que después lo vamos a hacer a la literal. Esto de acá lo puedo escribir como un
h dividido en la raíz cuadrada de r cuadrado más cuadrado. Y entonces todo esto va a estar por h menos z, que era lo que nos sobraba adelante cuando separamos las integrales, dividido en el valor absoluto de esto, y ahí descubrimos que era h menos z. Y todo esto integrado con respecto a z. En este punto era importante considerarlo el valor absoluto porque dar vuelta a esto o no nos va a terminar dando un signo en el cambio de signo en el resultado, pero es un cambio de signo importante. Así que recuerden bien esa parte de la relación con la raíz y el cuadrado en sí. Entonces, acá ahora podemos cancelar esto que no había sobrado adelante con la parte que todavía es variable en el integral que resultó. Vamos a tener una integral de una constante, así que simplemente la resta de los límites. Y con eso llegamos a la conclusión de que el campo eléctrico en el vértice del cono es lo mismo que nos va a salir un h de la integral por rho sub 0, todo esto dividido en 2 epsilon 0, va a estar multiplicado por el factor 1 menos h partido de la raíz cuadrada de r cuadrado más h cuadrado, y todo esto en z todo. Ese sería entonces el resultado para el campo eléctrico en el vértice del cono. Entonces, la idea de este ejercicio, más que nada, era tomar en cuenta la definición integral de campo eléctrico, recordar bien cómo definir los vectores y el diferencial que está asociado a esta integral en sí, y después abordar las integrales típicas que aparecen y qué cambios de variables se utilizan para abordar esas integrales típicas. Eso entonces con respecto a la parte A, que es calcular, parte A en realidad porque no lo puse así, que es calcular campo eléctrico. ¿Hay alguna duda con respecto al cálculo o algo que vimos acá? Perfecto. Para el cálculo del potencial eléctrico, en realidad no aparece nada mucho más relevante, nos vuelve a aparecer exactamente la misma integral, así que eso lo vamos a dejar propuesto, y va a estar en la pauta de todas formas, más que nada para avanzar al siguiente ejercicio. Y además, de todas formas, los vectores son básicamente lo mismo porque estamos usando la misma parametrización para el cono en sí. Entonces, eso vendría a ser la pregunta 1 por ahora. ¿Hay alguna duda con respecto a esto? Que es cómo calcular campo eléctrico por integral. Había visto que tenían como un cono cortado. Ya. ¿Y eso cómo se ha hecho? En ese caso, eh, ¿cómo? Como eso al principio de superposición. Podrías hacer el principio de superposición, claro, tomando en cuenta un cono entero y restándole un cono negativo. O también tendrías que volver a hacer la relación geométrica más que nada, porque en ese caso tendrías como que completar el cono para entender como cuál sería la altura completa. Tendría que ser como un paso extra para esta relación en sí. Pero es como la misma idea. ¿Ya? Sí, eso. Eh, yo les recomiendo que ejerciten ejercicios de esta forma, como integrar lo más que puedan y las integrales típicas que aparecen, porque sí o sí van a tener que integrar en el control. O sea, algo que sí o sí pueden esperarse y pueden salvar entonces una pregunta más. Ya, entonces si no hay más dudas, pasemos a la pregunta 2. En la pregunta 2 tenemos un modelo inicial precuántico para dar cuenta del efecto dipolar o de la estructura dipolar que tienen los campos eléctricos para átomos neutros. Para eso nos dicen que consideremos un casquete esférico de radio R y con carga negativa, que está asociada a una densidad de carga menos sigma.
Y tenemos el centro acá. Además, dentro de este cascarón, que está representando básicamente la nube de electrones, vamos a tomar en cuenta una esfera también, un casquete esférico con carga positiva, que está asociada a una densidad sigma, que es la misma de acá, solo digo en signo positivo, que va a tener un radio R menos delta, donde delta es un parámetro que después vamos a hacer tender a cero, y la separación entre sus centros es delta menos. La idea está en entender que la esfera de adentro que tiene carga de signo contrario está desplazada un poquito hacia un cierto lado de la otra esfera. Entonces los centros no coinciden, por así decirlo. Entonces nos dicen, en la parte A, encontrar el campo eléctrico en todo el espacio para esta configuración. Luego, mostrando que tomar el límite del igual a cero junto con todo ese factor infinito, que ese factor es como la carga de una de las esferas, el campo eléctrico fuera del átomo se puede representar como el de un dipolo. Es decir, vamos a llegar a la misma estructura que vieron en clases para el campo eléctrico de un dipolo en sí, que fue la que vimos también en la última clase auxiliar en que estuvimos juntos y juntas. Y en la parte B, usando lo anterior, vamos a encontrar el potencial eléctrico en todo el espacio, que básicamente es como usar el momento dipolar que encontremos en la parte A para reemplazarlo en la expresión del potencial para un dipolo y así tener lo que queremos en la parte B. Y el gráfico va a ser el típico gráfico que tenemos para un potencial de un dipolo. Entonces, antes de empezar a hacer cálculos, podemos entender que esta distribución de cargas debería tener un comportamiento dipolar o debería tener un campo eléctrico dipolar, porque hay un desbalance de cargas positivas y negativas. Como el casquete de afuera es negativo, eso sí, y estos están basados en cuanto a los centros, significa que a este lado de la distribución hay una mayor acumulación de carga negativa. Mientras que, como a este lado, esta parte de la esfera está mucho más metida, por así decirlo, en esta región del espacio, las cargas positivas son las que están dominando. Entonces, esta parte de la distribución va a estar cargada de forma positiva que negativa. Eso significa que vamos a tener ese desbalance de cargas, por así decirlo, desde el punto de vista de los signos, y en ese caso eso significa que deberíamos encontrar un momento dipolar que sea paralelo a la línea que une a los dos centros en sí. Vamos a ver si encontramos ese resultado entonces desarrollando esto de acá. Como tenemos dos esferas, lo que necesitamos es usar el principio de superposición. Y como son esferas con distribución de carga uniforme, lo mejor que podemos hacer para calcular el campo eléctrico de estas distribuciones por separado es usar ley de Gauss. Luego, cuando tengamos esos campos por separado, vemos cómo lidiar con esta separación para poder concatenar las coordenadas esféricas que usamos para cada distribución en la ley de Gauss, que si después tenemos un campo completo. De nuevo, como esto no tiene alguna simetría, probablemente el campo va a depender de alguno de los ángulos de las coordenadas esféricas, además de solamente la distancia radial. Entonces, para el campo de cada casquete, usamos la idea. Entonces, más que nada, para poder usar el resultado que tenemos para un casquete esférico, de la forma más general posible, consideremos primero algún casquete con cierta densidad de carga superficial. De nuevo, vamos a tomar en cuenta que es simplemente sigma y que va a tener algún radio R minúscula. Como es un casquete, simplemente, por ley de Gauss, lo que vamos a saber es que el campo eléctrico va a ser igual a cero en los puntos dentro del casquete. ¿Ok? Mientras que, por otro lado, dado que tenemos una simetría esférica, fuera del casquete, la ley de Gauss nos va a decir que 4pi por r cuadrado, por el campo eléctrico, a una distancia r del centro, va a ser igual a la carga del casquete, porque fuera vamos a estar encerrando todo el casquete en sí, donde esa carga entonces es 4pi, perdón. Esta es la variable. Ya, voy a ocupar como radio acá un A para ocupar el R como una variable. Fue una pésima decisión de variable. Entonces, si tenemos un casquete arbitrario de radio A y que tiene esa densidad de carga, entonces
por ley de Gauss. 4pi por la variable radial al cuadrado por el campo en dicho punto o a dicha distancia radial va a ser igual a la carga de este casquete, es decir, 4pi por a cuadrado, que representa el área del casquete, por sigma, que es la densidad superficial de carga, y todo esto partido en el epsilon cero, porque eso es lo que dice la ley de Gauss. Y entonces lo que nos está diciendo esto es que fuera del casquete, el campo eléctrico se va a estar comportando como cancelamos 4pi y nos queda sigma por al cuadrado, ¿sí? ¿Por qué el campo era cero? Dentro del casquete, porque no estamos encerrando ninguna carga. Entonces, por ley de Gauss, como no hay carga encerrada, nos quedaría todo esto igual a cero, y entonces el campo eléctrico sería cero, en esa zona del espacio. Es considerando solo un casquete. Después lo vamos a sumar tomando en cuenta como 3 zonas, dentro del casquete positivo, entre los casquetes, y después fuera del casquete negativo. ¿Era cero? Sí, en el de más adentro va a ser cero, pero por ejemplo cuando estemos en la zona entre casquetes vamos a estar dentro del casquete negativo, entonces eso nos estará aportando, pero vamos a estar fuera del positivo. Por eso estamos haciendo el caso general y después lo sumamos. Ya, entonces esto nos quedaría epsilon 0 por r cuadrado y esto nos queda en r todo. Y esto es para el casquete. Entonces, esos son los resultados generales para un casquete cualquiera. Vamos a tomar en cuenta ahora los dos casos por separado. Y esto vamos a tomar en cuenta de forma considerando un sistema de referencia y un sistema de coordenadas en común. Eh, entonces, supongamos que R más es R más algo más están medidos desde el centro del casquete positivo. Y lo mismo con distancias R menos y el vector unitario que lo pongo más. Medidos desde el centro del casquete negativo. Ya, ¿cuál es la idea de eso? La idea es entender que, usando el caso general de allá, el campo eléctrico generado por el casquete positivo a una distancia R, en este caso R más de su centro, va a ser igual a 0 en el caso en donde este R plus sea menor a R menos delta. Perdón, pero todo lo mismo. Y vamos a tener que esto es lo mismo que, como este es el positivo, va a ser sigma por R menos delta al cuadrado. Todo eso dividido en epsilon 0 por R más al cuadrado, R otro más, y todo eso así que R más es mayor a R menos delta. Y de forma similar, el campo eléctrico para el casquete negativo a una distancia R menos, medida en su centro, es 0, en el caso en donde esta distancia sea menor o igual al radio de la esfera, que va a ser menos sigma en este caso, porque es una densidad negativa, por
R cuadrado, y todo esto dividido es epsilon 0 por R menos al cuadrado en R punto menos. Bien. R menos tiene que ser en este caso mayor a esto. Lo escribo de esa forma, más que nada para entender que esta expresión es con un R y un R tongo medidos desde el centro de la esfera que estamos considerando. Como los centros no coinciden, si queremos usar el resultado análogo para el caso general, tenemos que considerar esa diferencia. Y ahora tenemos que encontrar una relación entre esos sistemas de coordenadas distintos. Hasta acá, ¿va claro lo que estamos anotando, cierto? Ya. Entonces, lo que nos conviene en este caso, o más que nada por comodidad, es considerar este de acá abajo, es decir, R menos y R tongo menos, como los vectores de las coordenadas esféricas que vamos a usar, como la distancia radial y el vector radial de las coordenadas esféricas que vamos a usar. Entonces, usamos coordenadas esféricas tal que R va a ser R menos y R tongo va a ser R tongo menos. Es decir, vamos a estar considerando como origen el centro de la esfera con carga negativa. Además, usamos Z tongo o tongo, como lo quieran ver, en la dirección que une al origen, es decir, el centro de la esfera negativa, con el centro de la esfera positiva, es decir, de la esfera que está desplazada. Y entonces, eso que acabo de anotar en palabras lo vamos a representar con un dibujo en la pizarra a plumones en un ratito. Por lo tanto, voy a esperar que terminen de anotar. Entonces, vamos a tomar en cuenta el casquete exterior que vamos a tener interior. Lo que estamos diciendo es que el centro de este casquete va a ser el origen y el centro del otro casquete, entonces, está por acá, va a estar diciéndonos en qué dirección va a estar el eje Z tongo. Vamos a considerar entonces coordenadas esféricas asociadas a un set de coordenadas cartesianas, tales que Z tongo es ese vector de ahí. Ahora, si queremos representar algún punto arbitrario del espacio, ahora mismo si fuera dentro o en el espacio entre los casquetes, vamos a tomar en cuenta que, dado que este es el origen, esto es R, que corresponde al vector con la distancia R, que estamos considerando como coordenada radial, y que va en la dirección R tongo. Si tomamos en cuenta eso, por cómo están definidas las coordenadas esféricas, recordemos que el ángulo cenital, es decir, el θ tongo, corresponde al ángulo entre R tongo, que es el vector paralelo a esta distancia radial, y Z tongo, que corresponde a este vector que definimos acá. Es decir, el θ de coordenadas esféricas es ese ángulo de ahí. Esta parte se ve súper mal en el video, lo siento mucho. Ahora, por cómo estábamos definiendo recién, recordemos que R más correspondía a la distancia desde el centro de la esfera positiva, es decir, ahora el origen, hasta el punto P. Y por lo tanto, R menos corresponde a la distancia desde el centro de la... Perdón, R menos. Dijimos como R de las coordenadas esféricas era R menos. Entonces lo que dije recién es que este es el centro de la esfera con carga negativa, entonces este R de aquí en realidad es R menos. Y siguiendo la misma lógica, R más corresponde a esta distancia de acá. Y por otro lado,
el vector R más tongo es el vector que apunta en esa misma dirección. ¿Por qué estamos representando eso? Bueno, ahora que sabemos que esto es Z tongo, y lo que sabemos también es que esta distancia de aquí es el delta medios que nos está dando en el enunciado. Entonces, esto de acá nos sirve porque este R más ahora lo podemos escribir en función de esta distancia radial R, este valor que es dato del enunciado, y este ángulo de acá que es parte de las coordenadas que estamos usando el teorema del coseno. Con el teorema del coseno, lo que vamos a tener es que R más al cuadrado va a ser lo mismo que las dos distancias al cuadrado menos 2 veces las otras dos distancias por el coseno del ángulo opuesto al lado que estamos tomando en cuenta, que está el justo con teta. Y eso directamente nos da una forma, bueno, cancelando estos dos, nos da una forma de representar R+, en función de las coordenadas R y teta que estamos usando ahora con las coordenadas esféricas en el origen que planteamos. ¿Hay alguna duda con respecto a eso? Perfecto. Ok. Por otro lado, usando la suma de vectores, podemos entender también que R, en este caso, es decir, el vector posición, va a corresponder a R más, es decir, la distancia medida desde el origen desde el centro de la esfera con carga positiva, más delta medios en Z tongo. De tal forma, entonces, que el vector R más lo podemos representar como R en R tongo, que se corresponde al vector R, menos delta medios en Z tongo. Y como sabemos, este vector R es lo mismo que el módulo por el unitario. Eso nos dice que R tongo plus, que es lo que tenemos que reemplazar en uno de los campos eléctricos, va a ser igual a R por R tongo menos delta medios por Z tongo, y todo esto dividido en la distancia R más. Es decir, el vector R tongo más lo podemos representar como R en R tongo menos delta medios en Z tongo, y todo esto dividido en la raíz cuadrada de R cuadrado más delta cuadrado cuartos menos delta por R por coseno de teta. Y entonces, esto de acá, ahora podemos reemplazarlo en el campo eléctrico asociado al trasquete positivo, y así todo nos va a quedar en función de las mismas coordenadas que estamos usando para cada uno de los campos. Con eso, ahora podemos sumar los campos eléctricos sin ningún problema y obtener todo el resultado de un mismo set de coordenadas, y así obtener un resultado coherente y consistente. ¿Hay alguna duda con respecto a lo que planteamos acá? ¿No? Ya, perfecto. Y bueno, este es el tipo de relaciones que generalmente se usan cuando tenemos distribuciones que están desfasadas o distribuciones que, claro, en cuyos centros, por así decirlo, están separados y por lo tanto a simple vista no te cumplen ninguna simetría, pero que por separado cumplen simetrías que podemos usar con ley de Gauss. Entonces, eso no les detiene a usar ley de Gauss, solo que tienen que usar ley de Gauss en cada distribución por separado y después de alguna forma hacer coincidir los sistemas de coordenadas. Y para hacer coincidir los sistemas de coordenadas, casi siempre, el 90% de los casos en este curso se ocupa el teorema del coseno para poder dar cuenta de distintas coordenadas esféricas, y se ocupa esta relación entre vectores para después poder encontrar una relación para el vector unitario que también va en el acompañando el campo eléctrico en sí. Eso entonces. Por lo tanto, volvemos al desarrollo de la pizarra. ¿Sí? Hay un motivo para definir el Z tongo como el vector que une, por ejemplo, una X tongo. Sí, para poder ocupar solamente el Z tongo en este caso de las coordenadas esféricas. Si hubiésemos ocupado el X tongo, también tendríamos que considerar que estamos tomando en cuenta un solo phi. Entonces tendríamos que ver cómo cambia eso si es que nos movemos en el otro ángulo.
En este caso, si nos movemos en el otro ángulo está en esta dirección. Entonces, el ángulo θ no va a cambiar si cambiamos el ángulo φ. Entonces, todas estas relaciones son válidas para cualquier valor de θ. Si hubiésemos ocupado el x no serían válidas para cualquier valor de θ. En este caso tendríamos que buscar una relación un poco más general. Sí, pero esa es la razón más que nada porque escogimos el C2. ¿Hay alguna otra duda? Ya, perfecto. Entonces, tomando en cuenta eso, ahora esta de acá abajo lo podemos escribir con R y R tongo en vez de R menos y R tongo menos. Y esta de acá arriba podemos reemplazar las cantidades por lo que encontramos recién. Y tomando en cuenta eso, y además considerando las distintas zonas del espacio, vamos a tener el siguiente resultado. Voy a anotar directamente el resultado más que nada. Cool. Entonces, con lo que acabamos de anotar, vamos a tener siguiente. El campo eléctrico generado por el casquete positivo, una distancia r y en algún ángulo θ, asociado a las coordenadas esféricas que estamos considerando, va a ser igual a. Esto va a seguir siendo 0. Y bueno, en este caso no tengo cómo anotarlo con las coordenadas de la forma más general posible, así que simplemente anoto dentro del casquete. Recuerden que no es válido poner aquí que es para un R menor a R menos delta, porque para distintos ángulos cenitales vamos a tener distintas distancias radiales máximas. ¿Ya? Por eso pongo dentro del casquete más que nada. Y fuera del casquete, entonces vamos a tener que esto es lo mismo que, hay que dividir de forma más espacio, sigma por R menos delta al cuadrado, todo esto dividido en epsilon 0 por R cuadrado más delta cuadrado cuartos menos delta R coseno de θ, eso es porque en esta parte aparece al cuadrado, todo esto multiplicado por R en R tongo menos delta medios Z tongo, todo esto dividido en la raíz cuadrada de esto, entonces voy a anotar esto de esta forma y anotar esto a la 3 medios. Entonces creo que lo voy a anotar más bonito. Entonces como nos queda de esa manera, aquí puedo anotar simplemente R en R tongo menos delta medios en Z tongo. Eso es lo que es válido fuera el casquete. Ya. Jamás cambié la cámara. Lo que estaba haciendo ahí más que nada era reemplazar lo que encontramos en la pizarra de plumones. Y para el campo eléctrico asociado a la carga negativa, en realidad solamente va a depender de R, porque estamos usando el centro de esa esfera como el origen. Esto va a ser igual a 0, en los casos en donde estemos dentro del casquete. Y vamos a tener simplemente menos sigma por R cuadrado, partido en epsilon 0 por R minúscula cuadrado, en R tongo, así que estamos fuera de aquí. Perfecto. Y entonces la parte final correspondería a usar el principio de superposición, sumando las distintas expresiones que tengamos acá, dependiendo en qué caso nos ponemos. Si es que estamos dentro de los dos casquetes, si es que estamos entre los dos casquetes, o si estamos fuera de ambos casquetes. Esto lo voy a anotar aquí al final. Entonces, el campo eléctrico total va a considerar más que nada tres casos, y va a quedar dependiendo de R y de T.
esto va a ser igual. El primer caso que tenemos es simplemente 0, que correspondería al caso en que estemos dentro de ambos casos. En el segundo caso, estaríamos tomando en cuenta el espacio entre casquetes, para lo cual estamos fuera del casquete con carga positiva, pero dentro del casquete con carga negativa. Entonces, el casquete con carga negativa no aporta en la siguiente zona del espacio, y solo tendríamos esta cantidad de acá. Es decir, en el espacio entre casquetes vamos a tener que el campo es A por R menos delta al cuadrado, por R en el protongo, menos delta medios en zeta tongo, y todo esto en epsilon 0 por R cuadrado más delta cuadrado cuartos menos delta por R por coseno de teta a la 3 medios. No me queda espacio para el resto. Esto es entre casquetes. Y finalmente, y que va a ser el resultado que más nos interesa para la siguiente parte, en realidad, que corresponde a la resta de estos dos, es el campo fuera de ambos casquetes. Perdón, la suma de ambos, que nos va a quedar como una. Eso con respecto a encontrar el campo eléctrico. Ahora nos falta considerar el límite para ver si llegamos a la expresión para un dipolo. Ellos, y después entonces sumamos esto. Sigma al cuadrado, epsilon 0, r cuadrado, y el retorno. Perfecto. Eso más que nada. Voy a subir un poquito para que. Sí. Porque el de adentro es positivo. Entonces, el casquete interior es el positivo. Y para el espacio entre casquetes, entonces solamente vamos a estar fuera del casquete positivo, pero dentro del casquete negativo. ¿Hay más dudas con respecto al resultado? Este es el resultado general, como este es el campo eléctrico para esta distribución en sí, sin considerar ningún límite y considerando coordenadas que están, perdón, un mismo sistema de coordenadas en sí. Ahora tenemos que tomar el límite, delta tendiendo a cero, a la vez que la carga, por así decirlo, tiende a infinito. Y corresponde al límite para la distribución dipolar, que es como lo que vieron en clases. Vamos a tomar en cuenta ese límite entonces, y probablemente con eso vamos a terminar la clase en sí. El resto va a estar en la pauta. Ya. Eh, entonces, tenemos que considerar el límite delta tiende a cero.
Vamos a partir por esa parte más que nada y ver qué cosas podemos ir eliminando, tomando en cuenta que delta se va a cero. Entonces, primero que todo, como vamos a estar considerando una expansión de delta menor, por así decirlo, y como considerar pequeño, todos los términos que sean proporcionales a delta cuadrado o potencias superiores de eso, los vamos a tomar en cuenta como cero. ¿Ya? Por otro lado, en algún punto, así que lo voy a explicar acá, vamos a usar la siguiente relación que es como una expansión entera, que nos dice que 1 más x elevado a n lo podemos aproximar a 1 más n por x, ¿ya? Siempre y cuando x sea pequeño. ¿Sí? Y entonces vamos a usar esas aproximaciones, por así decirlo, para aproximar la expresión que teníamos anteriormente. Por otro lado, cuando consideramos el límite de delta tendiendo a cero, vamos a tomar en cuenta que el espacio entre casquetes va a desaparecer y los dos casquetes van a coincidir en radio. Y por lo tanto, en ese límite vamos a tener solamente dos zonas del espacio. Dentro de los casquetes, donde sabemos que el resultado va a ser cero, y fuera de los casquetes, donde vamos entonces a tener que considerar el límite para la tercera expresión que notamos anteriormente. La expresión del medio ya no nos interesa ahora nada. Entonces, al ir tomando en cuenta estas cantidades, podemos aproximar lo que está en el denominador. ¿Ya? Podemos considerar entonces que 1 dividido en r cuadrado más delta cuadrado cuarto menos delta por r por coseno de teta a la 3 medios es aproximadamente la siguiente. Bueno, esto es igual, podemos ponerlo como a la menos 3 medios y eso sigue siendo una igualdad, pero lo que podemos hacer es eliminar este término asociado a delta cuadrado. Entonces, esto va a ser aproximadamente igual a r cuadrado menos delta por r por coseno de teta a la menos 3 medios. Como delta es muy pequeño, de alguna forma deberíamos ser capaces de ocupar esta aproximación si dejamos el segundo término, perdón, un 1 menos un término que sea muy, muy pequeño. Tomando en cuenta eso, podemos factorizar por r cuadrado, entonces esta parte de acá va a ser lo mismo que si factorizamos por r cuadrado nos queda un r a la menos 3 por 1 menos, al factorizar por r cuadrado aquí nos queda un delta partido de r por coseno de teta y todo esto elevado a la menos 3 medios. R va a ser un valor que, como vamos a estar fuera de la esfera en sí, R jamás va a ser 0. Entonces, este término de acá jamás va a diverger. Como delta es muy pequeño y los valores de R pueden ser tan grandes como queramos, este término en sí va a ser muy, muy pequeño. Coseno va entre menos 1 y 1. Así que el único efecto que va a tener eso va a ser como de la proporcionalidad de pequeñez que vamos a tener en sí y cambiar el signo de acá. Entonces, esta aproximación de aquí es válida como argumento de que delta es muy pequeño y por lo tanto todo este término de acá es muy pequeño. Considerando eso, llegamos a la conclusión de que todo este término de acá lo podemos aproximar a r a la menos 3 por 1, y en este caso nos va a quedar menos por menos va a ser más 3 medios por delta partido de r por coseno de t. De tal manera entonces que fuera de los paquetes el campo eléctrico aproximadamente con sigma por ese r menos delta al cuadrado nos va a quedar como r cuadrado menos 2 delta por r, y el siguiente término sería un delta cuadrado que vamos a ignorar. Esto nos queda por r tongo delta medios tongo, y todo esto va a estar dividido entonces, a ver, ya no vamos a estar dividiendo. Sí, vamos a considerar este r a la menos 3 como un r cubo acá abajo, por epsilon 0, y todo esto entonces nos va a quedar por 1 más 3
delta partido en 2R por coseno de ok. Hasta acá, ¿hay alguna duda con respecto a las aproximaciones que hemos hecho? O algo así. Me falta una parte. No lo hay. Menos sigma r cuadrado partido en epsilon 0 r cuadrado en r. Ya, entonces en esta parte lo que tenemos que seguir haciendo es la multiplicación de todos estos paréntesis y eliminar todos los términos que sean delta cuadrado o alguna potencia superior. Me voy a saltar todas esas multiplicaciones porque, bueno, es solamente ver qué términos me quedan como delta cuadrado, delta cubo, etcétera, e ir eliminándolos y quedarnos solo con los que dependan de delta o no dependiendo de delta. Entonces, en ese caso, o considerando eso, vamos a tener el siguiente resultado. Entonces, ignorando todos los términos que sean delta cuadrado superior, vamos a tener que el campo eléctrico fuera de los dos paquetes va a ser aproximadamente la parte que había empujado hasta el final. En el retongo. Luego vamos a tener más, y aquí factoricé por r cuadrado, perdón, sigma por r cuadrado, partido en epsilon 0, pero en este caso r al cubo, y acá me queda un r en el retongo, más 3 delta medios por coseno, esto también me queda en el retongo, menos delta medios en z. Perfecto. Ya. Entonces, el primer término, en lo que sería aislado esto, todo el resto de cosas es lo que sale de este desarrollo. Entonces, al hacer este desarrollo, podemos darnos cuenta de que este término de acá se va a cancelar con lo que está asociado a este factor dentro del paréntesis. Y por lo tanto, el campo eléctrico que nos va a quedar va a ser el resto de cosas que están anotadas ahí. Por otro lado, antes de avanzar con eso, vamos a... y lo otro importante es entender que al eliminar esos términos, todo nos queda proporcional a delta. Y eso es importante, porque si nos queda todo proporcional a delta y se está multiplicando por este sigma, tenemos que tener esta multiplicación entre las cosas que se van a cero y a infinito para que nos quede algo constante como dice el enunciado. Entonces, en este punto, recordemos que sigma es lo mismo que la carga, es decir, 4pi por r cuadrado, perdón, más que q partido en 4pi r cuadrado. 4pi. Ya, entonces, claro, entonces tengo que multiplicar arriba y abajo por esta cantidad para que aparezca la carga. De todas maneras, entonces, lo que vamos a hacer es transformar la densidad en carga en sí para poder tomar en cuenta ese límite, ¿sí? De acá. De nuevo, todo eso es cuando consideramos la multiplicación entre estos paréntesis y dejamos solamente los términos que sean constantes o dependientes de delta. Y eliminamos todos los que sean como delta cuadrado, delta cubo, etc. Esa densidad salió de para el campo partido de cero. ¿Cómo? La densidad superficial para campo partido de cero.
No, pero eso es solamente, o sea, eso en los casos en los que estás trabajando con conductores y cosas así. Pero estamos considerando aquí que la densidad de carga superficial que tenemos en el casquete, por definición, como está repartida de manera uniforme, va a ser la carga total del casquete partida en su área. Y como queremos hacer aparecer la carga, lo que vamos a hacer es multiplicar arriba y abajo con este factor, de tal forma que podamos tomar en cuenta el límite después. O simplemente, así, multiplicar arriba y abajo por ese factor. Entonces lo que vamos a tener es que el campo eléctrico va a ser aproximadamente igual a. Entonces voy a factorizar por el. No, voy a escribir 4pi r cuadrado por sigma. De hecho solo tengo que multiplicar por pi, 4pi. Entonces acá abajo me queda 4pi epsilon 0 r cubo. Y todo esto entonces por delta medios, coseno de teta en r tongo, menos delta medios en z tongo. Ya. Entonces, multipliquemos 4pi arriba y abajo, más que nada porque nos dicen que 4pi por r cuadrado por sigma, por delta, es lo que es constante y es igual a p. Ya. La idea de esa aproximación, más que nada de ese límite, está en considerar que ese factor que estamos haciendo tender a infinito es la carga del casquete. Por eso está escribiendo esto de arriba. ¿Ya? En donde el límite para obtener una distribución bipolar, más que nada, es el hecho de que la separación entre nuestras distribuciones con signo contrario se vaya a cero, a la vez que la carga asociada a estas distribuciones, pero con signo contrario, se va a infinito. Por eso puse que esto tenía que irse infinito. Perfecto, entonces si factorizamos por este delta, pues podemos reemplazar simplemente por P. Y lo que vamos a tener entonces es que el campo eléctrico, en función de R y θ, se puede aproximar a. Entonces vamos a tener P, claro, partido en 4pi epsilon 0 R al cubo, y acá nos va a quedar un 3 coseno de θ R tongo menos un 14. ¿Ya? Porque el límite en el enunciado nos dice que P es lo mismo que 4pi R cuadrado por sigma por delta medios. ¿Ya? Perfecto. Para finalizar, más que nada esto para poder obtener la estructura del campo eléctrico asociado a un dipolo, recordemos que coseno de θ también lo podemos representar como R tongo, punto K tongo, que eso es lo que vimos en la clase de dipolos, de hecho sí. Son como sigmas. ¿Cómo? Disculpa. Tú dices como lo que anotamos acá. Era más que nada para explicarles por qué estábamos tomando en cuenta ese factor como tendiendo a infinito. Es porque el límite dipolar, para que esto se acerque a un dipolo, lo que tenemos que considerar es este límite de acá. Entonces, que la carga asociada al casquete se vaya a infinito a la vez que la distancia asociada a la separación de los centros, en este caso, se vaya a cero. Entonces, en este caso la separación es delta medios. Por eso dijimos que delta medios se vaya a cero. En este caso la carga es 4pi r cuadrado por sigma. Por eso dije que eso tenía que irse a infinito. Pero es más que nada la explicación de por qué tomamos en cuenta esos límites. No, perdón. Estos dos se van a infinito. Este se va a cero y este se va a infinito. De tal manera que P igual a U por delta medio en este caso es constante. Más que nada para que tengas algo que se va a cero, algo que sea infinito, tienes algo que es constante en el límite. Solo por eso. Perfecto. Entonces lo que vamos a reemplazar finalmente para acercarnos a la estructura dipolar es que el coseno lo podemos escribir como R tongo, producto punto Z tongo. Eso fue lo que vimos en la clase de dipolo también, y era por qué nos convenía alinear esto con el Z tongo en sí. Entonces, el campo eléctrico lo podemos representar como 1 partido en 4pi epsilon 0, y acá nos va a quedar 3 por
voy a poner al tiro el P adentro, vamos a tener K, perdón, Z, revisión de Z en este ejercicio, Z, producto punto R tongo, y esto menos P en Z tongo. Entonces, ahora puedo definir P en Z tongo como si fuese nuestro vector polarización. Me faltó el R cubo. Y de esa forma, entonces, llegamos a la conclusión de que el campo eléctrico tiene exactamente la misma estructura que el campo eléctrico de un dipolo. Esto va a ser aproximadamente 1 partido en 4pi, epsilon 0. Entonces, en este caso tengo 3, P por Z es lo mismo que el vector P que representamos en esta estructura dipolar. Aquí me faltó un R tongo afuera, que venía desde acá. Para dejar esto como producto punto con la distancia, voy a multiplicar por R arriba y abajo. Para dejar esto también como R, lo multiplico por R arriba y abajo. Es decir, si ahora cambio esos R tongo por R, para que me quede como la estructura dipolar, abajo tengo que poner un R cuadrado, pero como tengo este R cubo de afuera, todo esto nos queda dividido en R a la quinta. Y el otro término finalmente va a ser este vector P, que es el momento dipolar, dividido en R al cubo. Y con eso entonces llegamos a la conclusión, no grabé nada. Con eso entonces llegamos a la conclusión de que el campo eléctrico corresponde entonces al mismo campo eléctrico que un dipolo. Tiene exactamente la misma estructura, donde ese P corresponde entonces a P por Z tongo. Tenemos la dirección que habíamos dicho al principio, que era la dirección del momento dipolar, y en donde ese P más que nada corresponde a Q por delta medios, donde eso sería entonces 2pi por R cuadrado por sigma por D. Eso entonces con respecto a la parte A. Encontramos el campo eléctrico, tomamos en cuenta estos límites, hicimos las manipulaciones algebraicas necesarias y llegamos a la misma estructura del campo eléctrico de un dipolo. Eso significa que si quiero el potencial de esta distribución de carga, ocupo el potencial asociado a un dipolo con el mismo P que descubrimos en esta parte. Y el gráfico es exactamente el mismo que para un dipolo, solo que como tenemos en cuenta que esto es el campo eléctrico y por lo tanto el potencial también, fuera de los casquetes, las líneas de campo o las líneas equipotenciales que tendrían que dibujar solo son fuera de una esfera. Y dentro de la esfera todo eso valdría cero. O el potencial en ese caso sería uniforme. Eso entonces con respecto a la pregunta 2. Y en realidad eso sería todo lo de la clase auxiliar de hoy. Es todo lo que alcanzamos a hacer el día de hoy. La pregunta 3 era una pregunta que estaba asociada más que nada como a encontrar cargas en la superficie de conductores. La planteé usando ley de Gauss en vez de usando como ley de Poisson o ley de ecuación de Laplace, perdón, ecuación de Poisson. Y les recomiendo que vean la pauta en todo caso. Era relativamente largo, así que de verdad no alcanzamos a ver nada de ese ejercicio. Pero alcanzamos a hacer 2 preguntas, así que eso es súper bueno. Eso, y mi recomendación es estudien cosas que tengan que integrarse, estudien problemas que sean como de esta forma, en donde usar ley de Gauss no sea solamente la finalidad, sino que también tengan que usar como alguna parte de en donde ocupen sus resultados, etc. Vean estos ejercicios donde se les saca un pedacito de la distribución, donde se suman 2 distribuciones, como el ejercicio que no alcanzamos a hacer en el auxiliar de ley de Gauss, ese tipo de cosas. Eso, ¿tienen alguna duda extra? ¿Algo final que quieran comentar? Eso es todo entonces. Mucho éxito en su estudio y nos vemos mañana.